Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de Tiempo de Reflexión. En esta hora queremos saludarlos a todos los que se están conectando a través de Facebook Live. Reciban un cordial saludo en el nombre de Jesús. Qué bendición poder estar nuevamente en nuestro programa hoy de salud mental. Piensa bien, siente bien, hazlo bien. Hoy va a estar con nosotros nuestra querida psicóloga Catrín Villamizar. De verdad que es una bendición tenerla con nosotros en nuestro programa. Es una hermana que se deja usar por el Señor, y de verdad que este tema que vamos a tocar en esta hora se hace necesario aprender y aplicarlo, porque de verdad que los pensamientos, pueden haber pensamientos buenos, pero también pueden haber pensamientos que nos afecten nuestras emociones y tal vez nuestras acciones. Entonces, qué bueno que en esta hora disponga su corazón y vamos a tomar, si es posible, tomar apuntes. Pero antes de eso, vamos a esperar que nuestra hermana Catrín, nuestra invitada, presente su saludo a todos los oyentes en esta hora de Tiempo de Reflexión. Dios les bendiga en este hermoso programa. Me alegra saludarles de una manera especial. Me alegra estar con ustedes cada día aprendiendo un poquito más, cada día conociéndonos un poquito más y cuidando de nuestra salud mental. Esa labor tan importante que el Señor nos ha dejado de hacernos cargo de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y este es un hermoso programa que precisamente nos da herramientas, nos da forma de cómo administrar esa salud mental. Así que todos son bienvenidos a este hermoso programa y nos alegra tenerles acá. Dios les bendiga, paz de Cristo para todos en esta hora. Bueno, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad más, por un nuevo programa de Tiempos de Reflexión. Saludo a toda la amable audiencia que está ahí conectada a través de vía Facebook, y los que nos escuchan a través de la radio. Y un saludo muy particular a nuestra hermana Catrín Villamizar, que está aquí con nosotros, con un tema muy importante, un tema muy oportuno, y de verdad que qué bueno que podamos estar bien atentos en esta noche. Bueno, claro que sí, vamos a estar bien atentos a este tema porque se hace fundamental. Y quisiera en esta hora presentar el tema, y el tema que vamos a abordar es pensamientos que enferman. No olviden, pensamientos que enferman. Entonces es importante saber que hay pensamientos que nos pueden enfermar nuestra salud mental. Entonces vamos en esta noche a abordar ese tema, y quisiera preguntarle de nuestra querida psicóloga, que ella sea la experta de la que sabe manejar este tema, nos explique y nos enseñe, nos ilustre, nos muestre a través de ese conocimiento que Dios le ha dado. Quisiera preguntarte, hermana Catrín, ¿qué son las distorsiones cognitivas? Para que usted nos contextualice y nos muestre realmente cuáles son esas distorsiones. Bueno, es un hermoso tema que vamos a ir desarrollando y se nos van, de pronto vamos a tener varios programas consecutivos con esta temática que es muy importante. Cuando hablamos de pensamientos que enferman, estamos hablando de distorsiones cognitivas. Entonces, cuando esos pensamientos nos hacen daño, cuando esos pensamientos afectan nuestro vivir, estamos hablando de que nuestros pensamientos se distorsionó, de que algo pasó, dejó de funcionar como debe funcionar, y ahora resulta que algo que hacemos con tanta naturalidad como pensar, ese pensar me está generando afección, ese pensar me está generando enfermedad, ese pensamiento me está generando un mal vivir. Entonces ahí es cuando estamos precisamente hablando de distorsiones cognitivas. Entonces las distorsiones cognitivas en sí son una forma errónea, disfuncional del pensamiento. Es una forma, puede ser consciente e inconsciente, de una manera particular de pensar. Pero en este caso, una forma de pensar que me afecta, que me hace daño, que me quita la paz, la tranquilidad, la esperanza, que normalmente me lleva a unos estados emocionales bastante complicados y difíciles de administrar. Recordemos que los pensamientos son una representación de lo que vivimos, no es algo como real, totalmente real, es lo que interpretamos, es como la hipótesis de algo que está sucediendo, ¿no? Nuestro cerebro intenta como darle explicación a lo que pasa, a lo que sucede, a lo que ve, y eso en sí es el pensamiento, es una hipótesis, una idea de lo que posiblemente está pasando. Cuando hablamos de esa distorsión cognitiva, precisamente hablamos de que esa idea y esa hipótesis
siempre están como, llamémoslo así, como impregnadas de negatividad, de desesperanza, como que las cosas no van a salir adelante, como que no vamos a ser capaces, como que las situaciones son muy difíciles, y eso va generando que a nivel cerebral nuestro cerebro genere unas sustancias químicas que permiten muchas veces que la persona empiece a sentirse no tan bien, no tan placentera, no tan agradecida, un poco más irritable, un poco, digamos, más indispuesta hacia las diferentes situaciones de la vida. Entonces, mire que estas distorsiones cognitivas tienen mucho, mucho, mucho que ver y tiene que ver con la interpretación. No todos interpretamos de la misma manera. Ante un suceso, alguien interpreta de una forma, otro de otra. Eso tiene que ver con la forma de pensar. Eso tiene que ver con experiencias, con conocimientos, con aprendizajes que ha tenido. Entonces, la interpretación que hacemos de las cosas o en sí cómo pensamos de las cosas en palabras más coloquiales, tiene mucho que ver con nuestra salud mental, tiene mucho que ver con nuestro diario vivir, bueno, y con todo lo que hacemos. Bueno, hermana Catrina, hablando de todo ese tema de los pensamientos que enferman, ¿nos puede regalar un ejemplo de la forma interpretativa del pensamiento? Claro que sí. Por ejemplo, pongamos un ejemplo bien sencillo. Nosotros estamos, digamos, en un país donde usamos muchas colombianadas, ¿no? Donde tenemos una cantidad de palabras que si vamos a buscarla en el diccionario, nada tiene que ver con la aplicación que nosotros le estamos dando, sino que son propias de nuestra cultura, de nuestro entorno. Pero digamos un ejemplo. A ver, les voy a dar una palabra y cada uno de ustedes va a pensar en esa palabra. Y de pronto va a decir, bueno, ¿qué se le pasó? Lo primero que se le pase por su mente. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en la palabra mula. ¿Listo? Bueno, a ver, Javier, ¿usted qué se le vino a su mente cuando escuchó la palabra mula? Sí, como el camión, esa mula, para mí esa es la mula, le conocemos como ese medio de transporte. Excelente. Jorman, ¿usted qué pensó cuando escuchó la palabra mula? Una persona con poco pensamiento. Excelente. Bueno, este es un ejemplo que nos sirve. Cuando escuchamos la palabra mula, alguna persona como Javier dice, no, eso es un carro grande de llevar cosas pesadas, de mucha carga, y le llamamos mula. Otra persona dice, no, es una persona que se equivocó, y nosotros cuando, y es mucha mula, ¿no? Cuando una persona se equivoca, comete un error, no es muy hábil en cierta área, etcétera, nos relacionamos. Otra persona pudo pensar mula, es aquella persona que lleva droga y pasa y se le llama normalmente dentro del narcotráfico mula, la persona que se presta para pasar sustancias psicoactivas, ¿no? Mula también es un animal. Entonces, mire cómo una palabra puede tener muchas interpretaciones y todas las interpretaciones pueden ser válidas y pueden ser reales y pueden ser correctas. Lo que hay que mirar es el entorno, ¿no? ¿Qué acompaña a esa palabra? ¿En qué sentido lo estoy explicando? ¿De qué tema estoy hablando? Entonces resulta que cuando hablamos de las distorsiones cognitivas nos pasa lo mismo que sucedió en este momento. Tomamos como una partecita sin darnos cuenta, porque eso muchas veces sucede de manera automática, una parte como de la situación y desde ahí interpretamos sin tener en cuenta todo el resto del contexto. Entonces, donde nos damos cuenta que nuestros pensamientos se distorsionan porque muchas veces se completan como automáticamente, sin mirar el entorno, sin mirar la situación, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a esa situación, sino que nos quedamos con un pedacito nomás y desde ese pedacito generamos todo el proceso de pensamiento, emociones, sentimientos. Entonces, mire que esto nos sirve, este ejemplo, para darnos cuenta que nuestro cerebro tiene una capacidad grandísima de interpretar, pero hay que saberlo direccionar, hay que saberlo guiar, ¿no? Entonces, las distorsiones en sí son errores de nuestro pensamiento al interpretar un suceso. Entonces, eso tomamos solamente una parte y no tenemos en cuenta el resto, entonces podemos malinterpretar. Por ejemplo, yo pudiese estar hablando de la mula como animal.
Y entonces, en ese caso, tanto Javier como Jorman están erróneos en su interpretación, porque yo estoy hablando, aunque sea la misma palabra, estoy hablando de otra cosa. ¿Mm? Entonces, eso nos puede pasar. O, por ejemplo, estoy hablando de la mula como narcotráfico. A pesar que es la misma palabra, el concepto de ustedes dos que se vino en ese momento a su mente no es del tema que estoy hablando. Entonces, eso nos pasa muchísimo con las distorsiones cognitivas. Tomamos una partecita y de ahí formamos toda una historia, de ahí formamos todo un engranaje sin tener en cuenta un poco el contexto, ¿no? Y eso pues termina siendo daño. Entonces, estos errores de nuestro pensamiento se da porque normalmente basamos esos procesos en emociones. Entonces, basamos dependiendo de lo que sentimos. Si alguien me dice algo y yo estoy un poco triste, o estoy molesto, o estoy indispuesto, y esa persona me dice algo, puede ser que ese algo no sea en contra mía, puede ser que ese algo no sea para incomodarme, pero mi situación emocional hace que tome la palabrita nomás y no mire la situación, el contexto, y empiezo a generar un malestar, se empiezan a activar unas emociones, y entonces, no, es que esa persona se está metiendo conmigo, es que me quiso decir tal cosa, y resulta que muchas veces no es así, sino que simplemente nos pasó como el ejercicio. Tomamos una sola partecita sin darnos cuenta del contexto. Entonces, en ocasiones es necesario procesar, es necesario racionalizar un poco, digamos, como eso que estamos pensando. A veces la mayor dificultad es porque lo pensamos y lo tomamos como si fuera cierto, como que así lo pensé, entonces así es, y no. Resulta que, recuerde que nuestros pensamientos son interpretaciones. Puede ser que interpretemos mal. Nuestra hipótesis puede ser que no esté correcta con respecto a lo que está sucediendo. Y eso nos pasa en la familia, nos pasa con la pareja, nos pasa con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con todo porque nos dicen algo y nosotros lo interpretamos de cierta forma. Y a veces no nos damos el tiempo como de aclarar y nos sentimos de pronto incómodos o lo tomamos en mal sentido y no nos damos como, ¿será que yo lo entendí bien? ¿Será que fue así? ¿Será que esa era la intención? No, lo asumimos como cierto y muchas veces pues sufrimos sin necesidad, ¿no? Nos herimos sin necesidad, nos afectamos sin necesidad y tiene que ver precisamente con esa distorsión cognitiva que se genera en nuestro cerebro. Así que en ocasiones controlamos esa forma consciente de pensar, que lo llamamos nuestros pensamientos racionales, ¿no? Cuando racionalizamos, cuando tomamos un poco más en cuenta el contexto, cuando analizamos, oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me quiso decir eso? Ah, que se refiere a tal situación. Cuando hacemos un análisis más profundo, hablamos de pensamiento racional, de pensamiento mucho más procesado. Pero cuando hablamos de esta clase de pensamientos que estamos diciendo, hablamos de pensamientos automáticos, que sean prácticamente sin completar la información, medio incompletos, ahí se van completando como al azar y los tomo y los tengo ahí en mi forma de pensar y esos son los pensamientos automáticos. Normalmente el pensamiento automático tiene una constante bien importante y es que son adaptativos, nos ayudan a adaptarnos a todas las cosas, ¿no? Tenemos pensamientos automáticos saludables como pensamientos automáticos que nos pueden enfermar, ¿no? Entonces, normalmente ellos están para ayudarnos, pero resulta que en muchas ocasiones esos pensamientos se vuelven muy negativos y tienden a ser muy repetitivos, muy constantes y ahí es donde terminamos un poco como afectando. Ah, ok, hermana Catrín. O sea que estamos hablando de los pensamientos automáticos o para contextualizar a las personas, sí, porque estábamos mirando el ejemplo y ahorita estábamos mirando lo que son los pensamientos automáticos. Es eso, es como actuar, yo creo que una manera práctica, digo yo, o una manera rápida tal vez. ¿Nos podría explicar un poquito más acerca de eso? Ok, sí, señor. Digamos, cuando hablamos de pensamientos automáticos, hablamos de verbalizaciones, de imágenes espontáneas, pero están incompletas, que están en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, ¿no? Están incompletas y se manifiestan con mucha facilidad. Los pensamientos automáticos son como la base de las distorsiones cognitivas.
De ahí vienen todas las distorsiones cognitivas, de ese pensamiento automático que se dio de manera rápida, que apareció en algún momento y todos los tenemos. Por ejemplo, estamos ante un nuevo reto. ¿Será que soy capaz? Yo como que no voy a ser capaz, yo como que no lo voy a lograr. Eso es un pensamiento automático. O, por ejemplo, uy, sí, yo soy capaz, yo sí puedo, yo tengo las capacidades. O sea, son tanto positivos como negativos. Ellos están para ayudarnos, para permitirnos avanzar, pero cuando hablamos de esos pensamientos automáticos, negativos, hablamos de que se vuelve recurrentemente esa vocecita interna diciéndome, usted no es capaz, usted no lo va a lograr, usted no lo va a alcanzar, es que ni para qué lo intenta, si usted no sirve para eso. Es esa vocecita como interna ya muy dentro de nosotros diciéndonos. La cuestión es que de esos pensamientos es que son tan constantes, tan repetitivos, tan incompletos, y muchas veces nuestro cerebro tiene que completarlo, entonces hace unas conexiones que no son las mejores. Encontramos entonces que hace conexiones donde yo siempre he sido inseguro, y lo tomamos como que sí, yo siempre he sido inseguro, y lo asumimos. Y resulta que cuando vamos a analizar, sí, en algunas ocasiones nos hemos sentido inseguros, pero hay una cantidad de situaciones donde hemos estado seguros de nuestras decisiones, del qué hacer, de qué decidir, etcétera. Pero esta forma de pensamiento nos lleva a creer, ¿no? Y nosotros empezamos como a asumirlos y a no racionalizarlos, sino que tomarlos como cierto y a creerlo de esa manera. Así que nuestro cerebro siempre le va a dar prioridad para completar y todo aquello que genere amenaza. Por ejemplo, ante un reto nuevo sentimos la amenaza de lo lograré o no lo lograré. Ante una situación difícil sentimos amenaza. Ante un aprendizaje nuevo también sentimos amenaza. ¿Seré que soy capaz de hacerlo? Etcétera. Entonces, cada vez que se encuentran en esa situación, nuestro cerebro va a hacer la función de completar la información. O sea, usted dice, ¿será que lo voy a lograr? Digamos, y el cerebro inmediatamente le va a completar. Y si normalmente nosotros, la forma de completar es esto, no, pero si yo la vez pasada no lo logré, pero si yo lo he intentado, pero es que si a mí me va tan mal, pero es que si yo soy tan brutico, pero si es que si yo soy tan cerrada, pero entonces con eso mismo es que va a completar. Ahí es donde necesitamos, muy importante, empezar a racionalizar esa clase de pensamientos porque sí que nos pueden generar una afectación, sí que nos pueden generar un gran daño. Mi hermana Catrina, ese tema está muy, pero muy, muy, muy bueno. Y hay una pregunta muy importante. ¿Qué afectación generan las distorsiones cognitivas? Ajá, qué importante esa pregunta. Y tenemos que entender que, bueno, digamos que uno tenga un pensamiento negativo, bueno, nos pasa a todos. Todos muchos momentos de la vida lo tenemos. Pero cuando hablamos de una distorsión cognitiva, hablamos mucho más que de un pensamiento negativo. Resulta que ese pensamiento automático se presenta, y empiezo yo a tomarlo como que sí es cierto, como que así es, sin racionalizar, sin hacer el proceso de mirar cómo están, si es cierto, si no es cierto, si es real, si no es real, sino que lo asumo como que sí las cosas sí son así. Entonces resulta que esa forma de pensar va direccionando mi vida. Entonces resulta que los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas deben estar como a un lado de nuestra vida y no en el centro de control de lo que somos, no controlando todo lo que hacemos, lo que sentimos, etcétera. Y empiezan, de pronto cuando empezamos a creerles y a tomarlas como ciertas y a no racionalizarlas, empezamos a darnos cuenta que nos afectan nuestro vivir. ¿Por qué? Porque resulta que si yo la mayoría del tiempo estoy pensando en que la vida es muy difícil, estoy pensando en que no soy capaz, en que no lo voy a lograr, en que nada voy a alcanzar, en que posiblemente va a haber un futuro nada esperanzador, sino que al contrario, muy duro, muy difícil, muy terrible, y que el pasado que tengo pues no me favorece, ha sido como lo peorcito, y constantemente estoy divagando en esa clase de pensamientos, pues esos pensamientos van a activar mis emociones. ¿Y qué emociones van a activar? La tristeza, la desesperanza, la aflicción, el agobio. Y si eso es recurrente todos los días, pues ¿cómo va a afectar esas emociones en nuestro vivir? Pues resulta que al principio sí me siento como
triste, como achicopaladito, achicopaladita, como sin ganas, pero eso se va crónico, colocando, perdón, cada vez más crónico, más difícil. Entonces ya aquellas cosas que me gustan ya no la hago, aquellas cosas que me generaban placer, bienestar, ya no me generan placer, bienestar, y empiezo a quitarle como fuerza a mi vivir. Y todo empieza desde esa distorsión cognitiva. Y mire, es tan delicado, llamémoslo así, o tan de prestarle como atención a todo esto de las distorsiones cognitivas, que ellos terminan siendo los alimentadores de los estados ansiosos, de los estados depresivos, de los estados estresantes. Tienen un alimentador, y ese alimentador son las distorsiones cognitivas. Precisamente lo que hace que se mantenga, digamos, tanta afectación emocional tiene que ver con las distorsiones cognitivas. Entonces, miren lo importante de hacernos cargo y de aprender de este tema, de apropiarnos de, hombre, ¿qué hago con mis pensamientos? ¿Cómo hago para administrarlos? ¿Cómo hago para direccionarlos? Para que esos pensamientos no me enfermen, para que no me dañen mi salud. Mire, tan perfecto que es Dios en su gran amor y bondad, que nos dejó tan direccionado todo en su palabra, que encontramos en el libro de Proverbios ese hermoso versículo que nos indica que ante todo cuidemos nuestros pensamientos, porque ellos controlan nuestra vida. Así que es necesario hacernos cargo de esos pensamientos también automáticos. No puedo estar a toda hora pensando que no sirvo, que no soy capaz, que no lo voy a lograr, que el futuro es lo peor que hay, cuando nosotros tenemos un Dios que nos da tantas promesas, un Dios que nos orienta, que nos dice que en Él estamos cuidados, protegidos, que tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Entonces es necesario, mire tan hermosa la palabra, que también nos enseña que pensemos en todo lo que es bueno, correcto, justo, que en eso, en vez de estar pensando no soy capaz, no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar, esta vida es muy difícil, hombre, pensemos cuántas bendiciones tengo de parte del Señor, cómo el Señor me ha guardado, me ha bendecido, me ha prosperado, ha hecho promesas para mí, creo en sus promesas, porque precisamente esa administración del pensamiento será nuestro vivir. Eso activará emociones, esas emociones permearán las conductas, permearán decisiones importantes en nuestra vida. Entonces, qué bueno que a partir de este momento seamos muy conscientes de la administración adecuada de nuestro pensamiento, de que a todos nos puede pasar. Todos en algún momento hemos tenido distorsión cognitiva. La cuestión es que no nos dejemos direccionar por ellas, no nos dejemos que ellas tomen el control y nuestra vida se mueva a partir de ahí, sino que hay muchas formas de poder ayudar, direccionar, para que podamos tener una mejor administración del pensamiento. Así es, hermana Catrín, debemos tener una buena administración del pensamiento, como usted dice. Es importante saber que esos pensamientos automáticos pueden jugar, de pronto nos pueden hacer o hacer creer que tal vez no somos capaces, que de pronto que no somos felices con la persona que estamos a nuestro lado. O sea, vemos como de pronto la parte negativa, de pronto nos hace ver así, o nos hace sentir así, que no somos capaces tal vez en algún momento, o el reto que tenemos por delante tal vez no lo vamos a lograr. Entonces, qué bueno es poder canalizar y poder saber que tenemos a un Dios de nuestro lado, ¿sí? Cuando tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, creo que esos pensamientos de pronto quizás de frustración, de negativismo, tal vez de no poder, se van a quedar inhabilitados, porque a través del poder de Dios yo creo que es más importante y fundamental saber de que Dios está con nosotros y podemos salir adelante y podemos controlar ese tipo de pensamientos. Y también a través de la orientación psicológica, ¿sí? Porque para eso también están los expertos. En el caso suyo, sabemos que usted también es una persona que se ha preparado y que ha estudiado y que conoce muy bien el tema y que puede darle una orientación indicada a aquella persona que está sufriendo de pronto de ansiedad, de depresión, de pronto su autoestima esté muy bajo o esté por el piso. Qué bueno saber que contamos con la ayuda profesional. Entonces quería preguntarle, hermana, o que usted más bien nos dijera ya para concluir, porque todavía tenemos unos minuticos, tenemos por ahí 5 minutos todavía, 3 minutos más o menos para concluir ya con el tema y extenderle la invitación a todos los oyentes de nuestro programa Tiempo de Reflexión, dónde podemos encontrarte, dónde podemos contactarnos con usted en caso que queramos tener una cita para poder alimentar o poder fortalecer los pensamientos. Bueno,
Es muy importante, digamos, entender que todo ser humano está propenso a que su pensamiento se distorsione. Eso nos pasa a todos los humanitos. ¿Qué es lo importante que, como indicaba Javier, primero hacer conciencia? ¿Cuándo mi pensamiento me está generando daño? ¿Cuándo me está jugando una mala pasada? ¿Cuándo estoy sufriendo sin necesidad? Por ejemplo, en mi caso, gracias al Señor, en las consultas que he tenido, escuchamos o escucho, digamos, a varios pacientes que, míreme, doctora, yo no tengo por qué sufrir, tengo esto, estoy bien, estoy sano, tengo dinero, tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, o sea, yo estoy bien, pero aún así sufro. Y no entiendo por qué, porque está bien que no tuviera, y dice, a veces es más feliz aquella personita que no tiene tanto como tengo yo. Y en estos días tenía un pacientico que me decía, mira, hermana, yo voy a tal lugar donde es una familia muy necesitada, una casita muy pobre, con una familia bastante, digamos, escasa económicamente, pero son más felices de lo que yo soy. Yo que tengo tanto, tengo esto, tengo lo otro, y no soy capaz de disfrutarlo, no soy capaz de agradecerlo, no soy capaz de vivenciarlo. Y eso tiene que ver precisamente con las distorsiones cognitivas. Muchas veces encontramos personas con mucho mayor control del pensamiento, aunque no tengan muchas otras cosas. Pero ese control, esa buena administración de su pensamiento, les lleva a vivir con plenitud, les permite vivir con agradecimiento, les permite a vivir el día a día, en el ubicarse en lo que están haciendo, en el aquí, en el ahora, y les permite tener una vida muy agradable, así no tengan muchas cosas, porque es que las muchas cosas no generan nuestra felicidad. Las muchas cosas no dan nuestra estabilidad emocional, dan las formas como interpretamos, como pensamos, como procesamos, es de donde viene nuestra habilidad emocional, nuestra estabilidad afectiva, nuestra estabilidad espiritual, esa conexión con Dios, ese creerle al Señor sus promesas, sus bondades, bueno, etcétera. Entonces, muy importante que trabajemos en esa administración. Bueno, con respecto a quienes estén de pronto interesados, yo tengo el consultorio en el lugar de los patios. Sería pues que me escribieran al WhatsApp y se agendaría cita. El número de mi teléfono es 314-3889-232 para los que estén interesados. Mi nombre es Catherine Villamizar. Y ahí ya agendaríamos y empezaríamos a mirar cuál es la situación, en qué área se necesita que se trabaje. También les invito a mirar un poco el canal. Tengo un canal de Lúcidamente donde hemos desarrollado estos videitos. Hay unos temas muy importantes ya desarrollados, digamos, con esta temática que nos puede ayudar. Inclusive, varios de esos videitos se los envío a mis pacientes con el fin de que vayan trabajando en casita y profundizando ese aprendizaje, ese conocimiento. Hay que saber qué son las distorsiones, cuáles son, para poder identificarlas. Eso ya es un avance. Lo primero es darme cuenta de que se me está saliendo de las manos la forma como estoy pensando. Cuando nos encontramos ante una situación que ya no quiero pensar más sobre ello, pero sigo y sigo y sigo y no puedo dejar de pensar, bueno, estoy perdiendo el control. Y ahí es donde debo buscar ayuda, buscar orientación. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para dejar de pensar en esto? ¿Cómo hago para no seguir en lo mismo? Eso lo llamamos en psicología rumiar, rumear en el dolor, rumear en el pasado, en el futuro desesperanzador, en el que no voy a ser capaz, me quedo ahí, y por supuesto eso genera un mal vivir y sufrimos sin necesidad. Por eso, recordando el versículo que hablábamos, es importante controlar, administrar esos pensamientos porque ellos controlan nuestra vida. Así es, hermana Catrín, administrar. Oiga, se nos quedó esa palabrita, administrar los pensamientos porque ellos controlan nuestra vida. Entonces ya prácticamente el tiempo se nos ha ido. Agradecerle de verdad, hermana Catrín, por esta intervención tan especial, por esa intervención acerca de los pensamientos, pensamientos que enferman. Qué bueno saber que vamos a continuar a tratar, porque creo que se necesita saber controlar y saber administrar los pensamientos. Si queremos tener una buena salud mental, se hace necesario ser buenos administradores de lo que pensamos. Entonces, de verdad, muy agradecido en esta hora por su intervención.
palabras de despedida de nuestro presentador, Jorman Javier. Así es, así es. Muchas gracias, hermana Catrín, por acompañarnos, por sacar ese espacio, por ser ese canal de bendición para todos nosotros. Y en conclusión, no es pensar por pensar, sino saber pensar. Feliz noche y Dios les bendiga a todos. Paz de Cristo para todos, que tengamos una feliz y bendecida noche. Dios les bendiga.